Bienvenidos a esta segunda sesión. Continuamos con esta primera tarde de Infarma digital, especial COVID. Ahora hablaremos de efectos secundarios y pensando en el paciente post-COVID, para saber qué efectos secundarios a los tratamientos empezamos a conocer. Tenemos con nosotros al doctor Manel Rabanal, farmacéutico, jefe de sección de Vigilancia y Publicidad de Medicamento del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Bienvenido. Gracias. Recordar a todos los asistentes que después de la ponencia abriremos un turno de preguntas. Podéis ir enviando todas vuestras preguntas a través de la aplicación del chat que ya tenéis disponible. Pues cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto al Colegio de Farmacéuticos de Madrid como al Colegio de Farmacéuticos de Barcelona la organización de esta jornada de Infarma Digital y un agradecimiento especial por haberme invitado a participar, tanto a ti, Aina, como a Cristina Rodríguez, por el hecho de haberme invitado a participar. Bien. En cuanto a la exposición que os voy a hacer, tratará sobre qué efectos secundarios se empiezan a conocer en pacientes que hayan sido tratados con fármacos para la enfermedad del COVID-19. La exposición la he organizado en tres partes diferenciadas para intentar situar el contexto de todo lo que vamos a explicar. Es decir, hay una primera parte en la cual voy a explicar una serie de consideraciones generales que creo que son importantes para tener en cuenta los datos que vamos a ver a continuación. Hay una segunda parte en la cual hablaremos de datos generales de la farmacovigilancia de estos pacientes con COVID-19 y finalmente una tercera parte en la que ya estos datos más iremos analizando o viendo los datos más específicos que se corresponden con los tratamientos que se han realizado. Y finalmente, pues me permitiré una reflexión final de cómo podemos ayudar a mejorar esta vigilancia en estos pacientes tratados con medicamentos para el COVID-19. Bien, entrando en materia, en relación a las consideraciones generales, me gustaría hacer una primera reflexión, conocida por todo el mundo, que es que no existe por el momento una evidencia procedente de ensayos clínicos controlados que permitan recomendar un tratamiento específico para el SARS-CoV-2 o COVID-19. Es claro que hay muchos ensayos clínicos y muchos estudios observacionales en marcha. De hecho, en España en estos momentos hay más de 80 ensayos clínicos relacionados con nuevos posibles tratamientos para el COVID-19 y más de 200 estudios observacionales en marcha. Pero lo que tenemos en este momento es que no hay un tratamiento o una pauta terapéutica específica para esta enfermedad, ¿no? También decir que algunos de los tratamientos que están disponibles son, por un lado, moléculas que están en nuevo desarrollo y, por otro lado, se están utilizando medicamentos que ya han sido autorizados o ya están comercializados, pero que se están utilizando para, en este caso, otra indicación, como es el tratamiento del COVID-19. Los más oídos, pues el más oído ha sido la hidroxicloroquina. Decir también que la posología que se está utilizando en estos pacientes, en la mayoría de los casos, en el caso de los medicamentos que ya están comercializados, es muy parecida, pero no en todos los casos es igual. Es decir, por ejemplo, ya veremos que en el caso de la hidroxicloroquina hay una dosis inicial que es superior a las dosis que vienen recomendadas en ficha técnica para el tratamiento de la artritis reumatoide o del lupus eritematoso. Y ello también, por lo tanto, tenemos que pensar que esto va a condicionar o que puede condicionar los resultados que se puedan obtener en farmacovigilancia. Bien, en segundo lugar me gustaría decir que cómo se ha organizado o cómo se organizan estos datos, ¿no? El Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano revisa semanalmente las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a partir de un grupo de trabajo creado por este Sistema Español de Farmacovigilancia y quincenalmente se publica un informe de estos resultados que lo pueden consultar en la página web de la Agencia Española de Medicamento, puesto que son resultados públicos. En este caso, esta farmacovigilancia realizada o relacionada con el tratamiento del COVID-19 ha estado muy centrada en los 10 fármacos o medicamentos que se están utilizando o se han utilizado estos meses como pauta de tratamiento o posible pauta de tratamiento para el COVID-19, ya sean en monoterapia o ya sean en terapia combinada, como ha sido en muchos casos. Estos 10 medicamentos
son la hidroxicloroquina, cloroquina, por un lado, el remdesivir, el lopinavir, ritonavir, el tocilizumab, el sarilumab, ruxolitinib, siltuximab, baritinib, anakinra e interferones beta y alfa. Digamos que el seguimiento especial en farmacovigilancia se ha realizado en estos 10 medicamentos que eran los recomendados en los diferentes protocolos de tratamiento que se han manejado durante estos meses. Evidentemente, como ya he comentado antes, hay otros tratamientos en investigación cuya eficacia y seguridad aún se están evaluando y que su evidencia en este momento es menor o que no están recogidos aún en los protocolos de manejo clínico. Como habrán visto, las novedades se producen de una forma inmediata. De hecho, estamos en las últimas 24 o 48 horas, hemos visto el caso de la dexametasona y los resultados iniciales en los ensayos clínicos que parecen que son muy esperanzadores, ¿no? Otro aspecto importante que saldrá a lo largo de la exposición es el asunto relacionado con las características basales de los pacientes con COVID-19. Hay que tener en cuenta que los fármacos que están comercializados para unas determinadas indicaciones, esos pacientes, la mayoría de ellos, tienen unas características basales que son más o menos conocidas. En cambio, nos enfrentamos aquí a pacientes que presentan una serie de características que no son conocidas y que, por lo tanto, esto puede afectar al perfil de reacciones adversas que podamos ver en estos pacientes. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, era conocido que el COVID-19 tenía una afectación respiratoria importante, luego se habló de la cascada de reacciones inflamatorias y luego, por ejemplo, se descubrió también que, o se fue viendo que pacientes con COVID-19 tenían problemas hepáticos o problemas renales, ¿no? En definitiva, en estos casos la información de seguridad que había era muy escasa y, por lo tanto, es básico el hecho de poder generar precozmente información sobre la seguridad de estos medicamentos en estos pacientes en concreto. Bien, un aspecto también relevante a la hora de tratar datos de farmacovigilancia. En las notificaciones de sospecha de reacción adversa hablamos de precisamente sospechas de reacción adversa. Por lo tanto, no hay certeza en la mayoría de los casos de que el fármaco sospechoso haya causado esa reacción adversa. Es decir, en todo momento haré referencia a sospechas de reacciones adversas y sí que puede haber en algún caso alguna evidencia, pero no hay una relación causa-efecto que esté absolutamente estudiada y definida. Asimismo, la acumulación de casos no nos permiten calcular incidencias o establecer probabilidades de reacciones adversas, puesto que, de entrada, estos medicamentos se han utilizado en diferentes proporciones. Ha habido medicamentos que se han utilizado muchísimo, como por ejemplo puede ser la hidroxicloroquina, y hay otros medicamentos que se han podido utilizar menos. Entonces, es obvio que podemos encontrar más reacciones adversas, en principio, con la hidroxicloroquina que no con otros tipos, o sospechas de reacciones adversas con la hidroxicloroquina que no con otros medicamentos menos utilizados. Ello, repito, no sirve ni para calcular incidencias ni para calcular ni para estimar probabilidades. Simplemente lo que nos permite es identificar posibles riesgos potenciales que no son conocidos o bien cambios en la forma de cómo se presentan estas reacciones adversas en fármacos que ya teníamos conocidos, pero que por el simple hecho de tratar un paciente con otras características, pues el patrón de reacción adversa es absolutamente distinto. Dicho esto, voy a centrarme ya en datos generales de farmacovigilancia en pacientes con COVID-19. Bien, os presento los resultados o los datos que han ido en los meses que van desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo del 2020. Durante estos 3 meses se han notificado 236 casos de sospechas de reacciones adversas. De ellos, aproximadamente el 50% provienen de la Comunidad de Madrid y un 25% provienen de la Comunidad de Cataluña, ¿vale? Que también es cierto que es donde ha habido más pacientes tratados por COVID-19. Un 92% de los casos notificados han sido notificados directamente a los centros autonómicos de farmacovigilancia por parte de los profesionales sanitarios, y un 8% han sido notificados por la industria farmacéutica. Hay que decir que en las notificaciones de estas sospechas de reacciones adversas no se contemplan
notificaciones de fármacos que estuvieran implicados en ensayos clínicos. Es decir, las notificaciones de sospecha de reacción adversa en ensayos clínicos no están incluidas aquí, sino que son notificaciones directamente hechas a partir de la experiencia, de la práctica clínica que has tenido en los hospitales o bien a partir de estudios observacionales. Bien, el 99% de los casos han sido comunicados por profesionales sanitarios, básicamente ha sido en casi su totalidad en el ámbito hospitalario, y aquí sí que tengo que decir que un 50% aproximadamente ha sido notificado por médicos y un 50% por farmacéuticos de hospital. Que un 36% de los casos eran pacientes mayores de 65 años y un 61% eran pacientes adultos, es decir, pacientes que estaban entre los 18 y los 64 años de edad. Por lo tanto, si nos fijamos, un 97% de los casos eran pacientes mayores de 18 años. Es decir, hemos tenido muy pocos casos notificados de reacciones adversas en paciente pediátrico. El 74% de los casos corresponden a varones. Hay datos, ya han aparecido datos en el que los varones parece que tienen una forma de evolución de la enfermedad un poco peor que las mujeres, ¿no? Y también aquí se ha visto que en este caso que los varones habían más casos de reacciones adversas relacionados con ellos que no con las mujeres. Asimismo, el 92% de los casos notificados fueron graves, es decir, solo un 8% de los casos fueron leves, con lo cual se notificó casos realmente importantes. Y como ya conocen, el hecho de notificar un caso de sospecha de reacción adversa, un caso no tiene por qué traer solo una única reacción adversa, sino que en este caso de los 236 casos se han recogido 446 sospechas de reacciones adversas. Es decir, entre 1 y 2 reacciones adversas por cada caso notificado de media. Bien, en el siguiente gráfico lo que les intento mostrar es el porcentaje de casos en el que el medicamento puede estar implicado. Es decir, en este gráfico, la suma de todos los datos, como verán, no es el 100%, sino que lo que he intentado representar es qué papel podía jugar el medicamento en el número total de casos notificados. Bien, pues en el 75,4% de los casos notificados, la hidroxicloroquina estaba implicada. Ello no quiere decir que la hidroxicloroquina, como insisto por lo que decía antes, que la hidroxicloroquina fuera la culpable de esa reacción adversa, sino simplemente es un dato objetivo, que es que en el 75,4% de los casos el paciente estaba tratado con hidroxicloroquina. Si se fijan en la tabla de la derecha, esta hidroxicloroquina, que aproximadamente estamos hablando de 178 casos, solo en 41 casos la hidroxicloroquina se estaba utilizando en monoterapia. Con lo cual, aún reafirma más el dato que les estaba dando anteriormente, ¿no? En cambio, por ejemplo, hay 42 datos en la que la hidroxicloroquina se utilizaba con la acitromicina o incluso triples terapias con acitromicina y tocilizumab o lopinavir y ritonavir, o bien, en otros casos, no se ha utilizado acitromicina y se ha utilizado algún otro agente como el lopinavir o el tocilizumab, ¿no? Bien, pero sí que es un dato que refleja una realidad. Por otro lado, en un 32,6% de los casos, el paciente estaba tratado con lopinavir ritonavir y en un 29,2% de los casos el paciente también estaba tratado con tocilizumab. En el resto de fármacos, de esos 10 fármacos que decíamos, hacíamos un seguimiento de la farmacovigilancia, la verdad es que se ha visto o se han notificado pocos casos en los que estos medicamentos estuvieran implicados. Hay un 3,4% de casos en el que estaba implicado el remdesivir, un 2,5% interferones, 1,3% anakinra, pero ya son datos menores. Y otro dato que me gustaría decir es que, aparte de los medicamentos o de los fármacos implicados en el tratamiento específico del COVID-19, había otros medicamentos que en algunos casos se ha considerado que podían ser sospechosos de producir esta reacción adversa. Y me centro fundamentalmente en dos que se han visto con bastante frecuencia, que han sido la ceftriaxona y la enoxaparina, y dos menores, pero que también se han visto, como pueden ser el levofloxacino y el paracetamol. Es decir, la presencia de estos medicamentos hace que tampoco sea descartable que puedan ser ellos los implicados en la aparición, o uno de los implicados en la aparición de esta reacción adversa.
Bien, aquí les muestro, en este gráfico les muestro qué sistema del organismo ha sido afectado o está afectado por las reacciones adversas producidas por estos medicamentos. Como ven, los datos en el sistema hepatobiliar se disparan por encima del resto, con un papel parece que relevante de la hidroxicloroquina, pero aquí me gustaría señalar que hay un hospital que ha realizado una farmacovigilancia muy activa a partir de la recogida analítica de datos, y cuando veía alteraciones de estos datos ha intentado extrapolarlos a alguna sospecha de reacción adversa. Ello hace que haya habido bastantes datos relacionados con la función hepática que puedan haberse visto alterados, y en algún caso se ha intentado, o en algunos casos se han intentado establecer relación con sospechas de reacciones adversas. Aquí no queda, estos datos generan controversia porque no queda claro si esta alteración de la función hepática es producido por alguna sospecha de reacción adversa o bien, como les decía al principio, porque se ha visto que la función hepática en paciente con COVID-19 pues queda alterada. Con lo cual estos datos habrá que revisarlos a fondo para poder esclarecer la realidad de estos hechos. Sí que se han visto alteraciones gastrointestinales, las típicas reacciones frecuentes que se pueden ver muchas veces, como náuseas, vómitos, diarrea, alteraciones sanguíneas y alteraciones también de tipo cardíaco, psiquiátrico, etcétera. Serían las más habituales. Bien, y vuelvo un momento atrás, dado que los medicamentos más implicados habían sido la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir y el tocilizumab, en la tercera parte de la exposición me voy a centrar básicamente en estos tres tipos de fármacos. En concreto, voy a empezar por el que ha sido más utilizado o más mediático, que es la hidroxicloroquina, ¿no? La hidroxicloroquina, como indicaciones habituales, pues ya son conocidas, se utilizan para la profilaxis de la malaria y para el tratamiento de determinadas enfermedades autoinmunitarias. En este caso, les he querido poner la posología habitual de la hidroxicloroquina para este tipo de enfermedades, y como pueden observar, pues para la artritis reumatoide o para el lupus eritematoso se empieza con una dosis inicial entre 400 y 600 miligramos día, para pasar luego a una dosis de mantenimiento que es aproximadamente la mitad, entre 200 y 400 miligramos día. La dosis utilizada para profilaxis de malaria es bastante inferior, es aproximadamente 400 miligramos a la semana, y se recomienda que el tratamiento se inicie 2 semanas antes de iniciar el contacto o el posible contacto con la enfermedad, hasta 4 semanas después de haber realizado ese viaje a una zona endémica de malaria. Pues bien, en la posología por el paciente por COVID-19, esa posología cambiaba. Entonces, la posología recomendada era inicialmente tratar al paciente durante 5 días y, según su gravedad, ir aumentando o no la duración de este tratamiento. Pero de aquí destaca que el día 1 había una dosis ya de hidroxicloroquina superior, es decir, se administraba hidroxicloroquina en 400 miligramos cada 12 horas, lo que implicaba una dosis inicial de choque, podríamos decirla, de 800 miligramos día. A partir de ahí, en los días siguientes se bajaba la dosis, se reducía la dosis a mitad, siendo una dosis de 400 miligramos día, que estaba, digamos, en la franja alta de las dosis de mantenimiento utilizadas para los otros tratamientos de la hidroxicloroquina. Bien, en Cataluña, ya en el mes de abril, publicamos un boletín de farmacovigilancia haciendo referencia a los principales aspectos de seguridad que se conocían de la cloroquina y de la hidroxicloroquina, básicamente de cara al posible manejo en el tratamiento de la infección de pacientes con COVID-19. De ahí me gustaría destacar, pues bien, las más frecuentes eran las gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarrea. Ya hablábamos en esta publicación de posibles, de las alteraciones cardíacas, porque hay un efecto conocido en la hidroxicloroquina del alargamiento del intervalo QT en el electrocardiograma y de la aparición de patologías cardíacas, como pueden ser taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares. Y también se hacía referencia a los trastornos neuropsiquiátricos, puesto que se han descrito episodios de diferente tipo, desde depresiones, agitación, ansiedad, agresividad, a otros menos graves, como pueden ser trastornos del sueño o cefaleas y mareos. Bien, a partir de estos... ¿Por qué les enseño estos datos? Bien, porque a partir de ahora les voy a enseñar los primeros datos que pueden ser relacionados o sospechosos de pacientes tratados con hidroxicloroquina. En primer lugar, decir que se han comunicado
en total 27 casos de arritmias cardíacas. De estos 27 casos de arritmias cardíacas, 26 de ellos eran pacientes tratados con hidroxicloroquina. Bien, en un primer momento uno cabría esperar que se podría sospechar la reacción adversa en paciente tratado con hidroxicloroquina. Pero aquí lo que llama la atención fundamentalmente no tiene que ser el tratamiento propiamente con hidroxicloroquina, sino que son pacientes, la mayoría de ellos, que están en terapia combinada con otros medicamentos que también provocan un alargamiento del intervalo QT, como por ejemplo son la citromicina o como es el lopinavir-ritonavir. Por lo tanto, la aparición de esta reacción adversa, no tiene por qué estar directamente relacionada a la hidroxicloroquina, sino creemos más que está relacionada con la interacción de estos distintos medicamentos que provocan un incremento del intervalo QT y patología cardíaca asociada. De hecho, el 22 de abril la Agencia Española del Medicamento emitió una nota de seguridad sobre precisamente las precauciones y posibles reacciones adversas en pacientes con COVID-19. Y en este caso ya se mencionaba que estos medicamentos podían ocasionar trastornos del ritmo cardíaco, especialmente la prolongación del intervalo QT, y que por lo tanto era recomendable o aconsejable evitar la combinación de hidroxicloroquina con otros medicamentos que compartieron el riesgo de prolongar el intervalo QT, como es en este caso acitromicina o lopinavir-ritonavir, ¿no? Evidentemente hay que valorar en todo caso la relación beneficio-riesgo y valorar también en los antecedentes cardiológicos del paciente. Decir que en 8 de los 27 casos el paciente falleció, en 4 de ellos por muerte súbita, y que en 11 de los 27 casos los pacientes presentaban antecedentes cardíacos y del resto, de los 16 restantes, no se conoce información sobre posibles patologías cardíacas anteriores. La aparición de esta reacción adversa tenía lugar entre el día 1 y día 15 de inicio de tratamiento y la mayoría de pacientes afectados fueron pacientes mayores de 55 años, es decir, el rango es entre 55 y 86 y sí que hubo un par de pacientes menores de 55 años, pero básicamente este es el rango de paciente que fue afectado. Decir que se me ha olvidado antes, me gustaría comentar que la recogida fundamental de datos se ha realizado durante los meses, aunque los datos son del 1 de marzo al 31 de mayo, la principal recogida de datos es entre el mes de abril y el mes de mayo. Pero si bien estos datos se han recogido fundamentalmente en abril y en mayo, cuando ves la fecha de inicio de la reacción adversa, ves que la mayoría de los casos se sitúan entre el 15 de marzo y el 15 de abril, es decir, en la época en que la enfermedad ha sido, digamos, o ha experimentado su máxima exacerbación en la población. Bien, otro aspecto que me gustaría comentar relacionado con la hidroxicloroquina son los casos de reacciones adversas por trastornos psiquiátricos. Bien, se han notificado 13 casos de trastornos psiquiátricos. De esos 13 casos, en 9 casos eran graves y eran pacientes que habían estado que estaban en tratamiento con hidroxicloroquina, ¿vale? De estos 9 casos graves hubo 4 suicidios consumados, una psicosis aguda con intento de suicidio, un comportamiento psicótico, una alteración de conducta con agresividad, un intento de suicidio con pensamientos intrusivos en el que el paciente manifestaba que oía voces que le incitaban a realizar esta maniobra, y un caso de ansiedad con sueños anormales, pesadillas y acatisia, que es trastorno relacionado con el movimiento, en el cual el paciente experimenta una gran inquietud y una necesidad de moverse de forma continuada. Bien, aquí en este caso, en estos 9 casos, en 3 pacientes se recuperaron tras la retirada de la hidroxicloroquina, con lo cual aquí sí que hay que decir que lo hace sospechoso de esta aparición de las reacciones adversas. Y decir un dato muy importante, que de los 9 pacientes había 7 que no tenían antecedentes psiquiátricos, ¿vale? La reacción adversa o la sospecha de reacción adversa apareció entre los 2 y 5 días posteriores al inicio del tratamiento, y aquí el rango de edad fue muy variable. El rango fue entre pacientes de entre 26 y 86 años. Bien, como les decía anteriormente, se trata de una sospecha y evidentemente habrá que evaluar mucho más allá de la información, pero sí que en este caso, como la hidroxicloroquina tenía antecedentes, como os he enseñado antes en el boletín de farmacovigilancia, de alteraciones psiquiátricas,
se está valorando si esa dosis inicial de 800 miligramos día podía colaborar en la aparición de estos trastornos psiquiátricos graves. Por ese motivo, el 14 de mayo, la Agencia Española del Medicamento actualizó la nota de seguridad que se había emitido el 22 de abril y, además de las precauciones por lo que se refería a las reacciones adversas de origen cardiovascular, también ya se hizo referencia a la posible aparición de trastornos neuropsiquiátricos graves, principalmente al inicio del tratamiento, como ven, hemos dicho, del día 2 al día 5, por lo cual se debía extremar la precaución y se recomendaba a los profesionales sanitarios extremar la vigilancia ante la posible aparición de cambios de comportamiento en los pacientes que empezaban tratamiento con hidroxicloroquina, advirtiendo también a los familiares de que estuvieran alertas a posibles cambios de comportamiento de estos pacientes. Bien, a continuación, en relación con el lopinavir-ritonavir, lopinavir-ritonavir es un inhibidor de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana, indicado con otros antirretrovirales para el tratamiento del VIH, ¿no? De hecho, fue el tratamiento que las autoridades chinas recomendaron o utilizaron durante la crisis que empezó en este país. En relación a la posología, se ha utilizado la misma posología que se utiliza en terapia antirretroviral en pacientes adultos con 400 y 100 miligramos cada 12 horas o bien una dosis única al día de 800-200 miligramos de lopinavir-ritonavir. En cuanto a las reacciones adversas más frecuentes o conocidas para este fármaco, son básicamente trastornos digestivos relacionados con diarrea, náuseas, vómitos y también trastornos relacionados con el metabolismo, como puede ser alteraciones de la glucosa, hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias o alteración de la función hepática. No obstante, hay más reacciones descritas y precisamente a una de las que me referiré ahora se ha visto también que puede estar relacionada el lopinavir-ritonavir, como es el caso de la aparición de casos graves de trastornos renales. Bien, en este caso se han descrito 13 casos graves durante estos 3 meses de trastornos renales y el principal fármaco sospechoso fue el lopinavir-ritonavir seguido de la hidroxicloroquina, ¿vale? No obstante, y me gusta repetirlo porque es así, ¿vale? En la mayoría de los casos aparecen combinaciones de más de 2 medicamentos, lo cual puede hacer también sospechar de otros medicamentos. Lo que sucede es que ya había habido algún caso descrito anteriormente de insuficiencia renal en paciente con lopinavir-ritonavir. Bien, en este caso el 57% de pacientes eran mayores de 65 años, el 85% eran varones, es un patrón que se ha ido repitiendo en todas las sospechas de reacciones adversas. Y solo 2 pacientes tenían antecedentes de trastornos renales. Las reacciones adversas aparecieron entre el día 2 y el día 20 posterior al inicio del tratamiento, ¿vale? Igualmente, como ya también he comentado al principio, la insuficiencia renal está descrita en la ficha técnica de medicamentos que contienen lopinavir-ritonavir, pero también se ha visto que la función renal puede quedar bastante alterada en paciente con COVID-19, por lo tanto, hemos de ver, o el tiempo dirá, si este caso de sospecha de reacción adversa estaba relacionado con el medicamento o si formaba parte de la sintomatología, como en el caso de las alteraciones hepáticas del paciente con COVID-19. Bien, por último, de los 3 medicamentos, el tocilizumab. Tocilizumab es un agente inmunosupresor, inhibidor de la interleuquina 6, autorizado para el tratamiento de la artritis reumatoide y para el síndrome de liberación de citocinas. En este caso, la posología recomendada en paciente adulto es de 8 miligramos por kilo de peso corporal, administrado una vez cada 4 semanas. Y en paciente con COVID-19, la posología que se recomendó era una posología parecida, con una dosis única de 600 miligramos en pacientes mayores de 75 kilos y de 400 miligramos en pacientes menores de 75 kilos. Bien. En cuanto a las reacciones adversas más frecuentes y conocidas del tocilizumab, me gustaría destacar en este caso las alteraciones sanguíneas, ya que se han descrito casos de neutropenia y trombocitopenia con riesgos de sangrado, así como las reacciones de hipersensibilidad y las infecciones graves. En este caso, relacionado con tocilizumab, se han descrito un total de 17 casos de hipofibrinogenemia. En todos los casos constaba la administración de tocilizumab, siendo en 8 de los 17 casos el único fármaco sospechoso, ¿vale?
Repito, como tocilizumab se ha relacionado con alteraciones sanguíneas, como puede ser la trombocitopenia, pues bien, en este caso sí que parece ser que puede haber una relación bastante sospechosa entre el tocilizumab y la hipofibrinogenemia. Igualmente, ha habido 5 casos de disminución de la coagulabilidad y 2 casos de coagulopatía, figurando en 5 de estos 7 casos el tocilizumab como fármaco sospechoso de haber producido estos cuadros. Finalmente, hay 2 casos que son un poco, los he puesto, pero son un poco confusos, que son de pancreatitis aguda, en el que se ha vinculado el tocilizumab como posible fármaco sospechoso. Bien, la pancreatitis aguda no es una reacción adversa conocida para tocilizumab, y en ambos casos existen otros medicamentos que pueden ser sospechosos. De hecho, en un caso, el paciente también tomaba lopinavir-ritonavir. Con lo cual, en lopinavir-ritonavir sí que se ha descrito casos de pancreatitis aguda, con lo cual, bien, los he puesto aquí, pero el hecho de que tocilizumab sea un fármaco sospechoso no lo hace más sospechoso que el resto de fármacos indicados. Bien, no me gustaría acabar, ya que estamos en Infarma Digital, sin hacer referencia a qué podemos aportar desde la farmacia comunitaria a lo que es el proceso de notificación de reacciones adversas en pacientes con COVID-19. Bien, la farmacia comunitaria tiene un papel de vigilancia activa en la farmacovigilancia. Por lo tanto, lo primero que deberíamos tener en cuenta es que podemos y debemos realizar una vigilancia activa no solamente de todos los pacientes, sino de los pacientes que han tenido la enfermedad por COVID-19. Es cierto que el tratamiento de esta enfermedad ha sido vinculada al ámbito hospitalario, pero hay mucha información que no conocemos. Estos pacientes han sido dados de alta, han empezado a hacer una vida normal, muchos de ellos siguen con sus tratamientos y hay que ver si puede haber una relación o una aparición de reacciones adversas en este tipo de pacientes, con lo cual, en este caso, nuestro papel de farmacéutico comunitario pues, es importante, ¿no? Por lo tanto, notificar las sospechas de reacciones adversas, tanto aquellas que sean relacionadas con tratamientos que se han podido utilizar para el COVID-19 como para tratamientos que no estén relacionados con el COVID-19, pero sepamos que haya sido un paciente que haya sufrido el COVID-19. Entonces, para ello es importante reflejar correctamente en esta notificación la siguiente información. La edad, siempre que sea posible, es decir, nunca dejemos de notificar algo porque nos falta información. Siempre es mejor notificar con información, digamos, menor que no dejarlo de notificar. Pero si, a ser posible, se tendría que notificar la edad y el sexo del paciente, el nombre del medicamento, dosis, duración del tratamiento e indicación terapéutica. Y además de los que son sospechosos, es conveniente introducir otros medicamentos que se están tomando precisamente para ver si las interacciones pueden ser la causa de la aparición de esta reacción adversa. Los antecedentes clínicos relevantes, y en este caso, si es un paciente con COVID-19, pues intentar aportar la máxima información posible que se pueda conocer de ese paciente, ¿no? De cuándo ha sufrido la enfermedad, si ha estado ingresado o no ha estado ingresado, cuándo le han dado el alta, etcétera, etcétera. Y finalmente la descripción de la reacción adversa con fecha de inicio y final, así como la situación de esta reacción adversa en el momento de la notificación. Creo que es importante hacer esta vigilancia activa para poder recoger los máximos datos y poder aportar la máxima seguridad para este tipo de pacientes. Bien, finalmente no me gustaría acabar sin felicitaros y daros las gracias a todos los profesionales sanitarios farmacéuticos por la labor que habéis hecho durante esta pandemia del COVID-19. Ha sido ejemplar. Y también me gustaría pues daros el pésame a todos los que hayáis tenido familiares, compañeros o amigos que hayan muerto por culpa de esta enfermedad. Y sobre todo me gustaría también, por último, un recuerdo muy especial a los farmacéuticos que hemos perdido durante esta campaña. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rabanal. Gracias por la exposición. También felicitarte por el esquema. Yo creo que ha sido una revisión muy interesante. Pasamos, si os parece, a comentar las preguntas que se han ido realizando a través del chat. Nos preguntan si se alargó el periodo para la notificación de reacciones adversas y si aún sigue vigente. Sí, el periodo de notificación de reacciones adversas es permanente,
¿vale? Lo que sí que se hizo fue una vigilancia especial a los 10 medicamentos que estaban en tratamiento o que se utilizaban para el tratamiento del COVID-19, pero la notificación está abierta en todo momento y además hay que tener en cuenta que irán apareciendo otros medicamentos a medida que vaya avanzando las evidencias científicas, como hemos visto el caso de la dexametasona en las últimas 48 horas y otros medicamentos que irán apareciendo, y por lo tanto es importante continuar con esa notificación activa tanto de pacientes que están en tratamiento con los fármacos específicos para el COVID-19 como para aquellos pacientes que no están en tratamiento específico para COVID, pero que lo hayan sufrido y que están en tratamiento con otros medicamentos. Vale, precisamente nos preguntan también, como no, sobre la dexametasona, sobre estas últimas noticias y también en la misma pregunta sobre el uso masivo de ivermectina en Sudamérica. También preguntan de forma conjunta, aparte también sobre la dexametasona, por si lo queremos responder a la vez, si hay estudios clínicos de calidad sobre el uso de dexametasona en la COVID-19. Bien, en el caso de COVID-19, el estudio que ha salido en las últimas 48 horas es el que ha aportado, digamos, las primeras evidencias al respecto. Parece que hay una mejoría en cuanto a la tasa de supervivencia, porque la dexametasona, pues precisamente parece ser que su principal utilidad en este sentido es la reducción de la cascada inflamatoria que se ha visto que se produce en los pacientes con COVID-19 y por lo tanto su potencial uso como potente antiinflamatorio pues parece ser que de entrada su papel relevante a la espera de que haya mayores evidencias. Y respecto tanto al que se está utilizando en Sudamérica como en otros tratamientos como pueden ser el Remdesivir o como puede ser la propia hidroxicloroquina, yo creo que aún es muy pronto para poder dar datos y en todo caso mañana yo creo que el doctor Clotet, pues que estará aquí con vosotros, pues creo que puede daros más información al respecto, pero yo creo que, ya digo, es pronto aún para poder dar datos. Perfecto. Sí, de hecho comentábamos al empezar que en todos estos meses toda la información avanza tan rápidamente que a lo mejor lo que explicamos hoy mañana lo podemos actualizar y efectivamente mañana tendremos aquí al doctor Clotet que hablará sobre tratamientos y seguro que le haremos más preguntas sobre la dexametasona. Nos preguntan también sobre eventos de reacciones adversas en la población pediátrica, si han tenido, qué tipo de incidencia han tenido, ¿qué nos podrías decir? Sí, ha habido muy pocos casos. Si os parece, os lo miro porque de memoria no lo recuerdo, pero sé que ha habido muy pocos casos en reacciones en pacientes pediátricos. Sí que ha habido algunos relacionados con trastornos de ansiedad, pero si me permites un segundo, te puedo buscar alguna cosa más. Porque la verdad es que ha habido alguna alteración hematológica, ha habido, ya os digo, algún trastorno relacionado con ansiedad, básicamente gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, pero representa un 2% de los casos notificados. Y todos, en todos ellos, o en la mayoría de ellos, han sido leves, con lo cual no hay, digamos, una notificación expresa en población pediátrica que sea relevante o que vaya más allá de lo que se conoce en ficha técnica de estos medicamentos. Perfecto. Nos preguntan también sobre el requerimiento del uso compasivo, si se requiere solicitar el uso compasivo para utilizar medicamentos para otros usos y dosis. Bien. A ver, digamos que para los medicamentos, claro, en este caso estamos hablando de una enfermedad en la que no se conoce qué tratamiento puede ser utilizado, ¿vale? Con lo cual, este sería el caso típico de un uso compasivo en el sentido de que no hay ninguna evidencia clínica en este momento que haga que este medicamento pueda ser útil para esta enfermedad. Ello hace que medicamentos que están comercializados en España, estos medicamentos cuando se utilizan en otra indicación, pero en la cual existe evidencia de que va bien para esa enfermedad en concreto, eso es lo que se conoce como un off-label, ¿no? Como un medicamento utilizado fuera de indicación terapéutica. En este caso que vamos a ciegas, básicamente la autorización está relacionada más con un uso compasivo. Sí que es cierto que en este momento
todo lo que son autorizaciones de medicamentos para el uso del COVID-19, evidentemente por la alerta sanitaria que ha comportado, pues se hacen autorizaciones de forma express, porque lo que interesa en este momento no es tanto si se utiliza como uso compasivo o no, sino que intentar aportar al máximo, con la máxima rapidez posible, soluciones para poder paliar la enfermedad. Respecto al tema del intervalo QT, preguntan también algunos antihistamínicos que alargan este intervalo si podrían tener un efecto de base a la hora de usar hidroxicloroquina. Sí. En los casos que hemos visto de pacientes tratados con hidroxicloroquina, no se estaban utilizando antihistamínicos como mínimo en la mayoría de los pacientes, es decir, no ha habido esa implicación, pero lo que decíamos antes, en el caso de la hidroxicloroquina, como en el caso de otros medicamentos, el hecho de que alargue el intervalo QT, lo peor que le puede pasar es relacionarlo con otro medicamento que también alargue el intervalo QT, como pueden ser los antihistamínicos, como puede ser el lopinavir, como puede ser la citromicina. Con lo cual, en este sentido, hay que intentar evitar esas combinaciones terapéuticas lo máximo posible. Luego nos preguntan también sobre el uso de antiinflamatorios, si se ha podido aclarar si han tenido reacciones adversas en casos de COVID. Me imagino un poco que se refiere al uso a lo mejor de tipo ibuprofeno, etcétera, que sí. Hubo al principio también informaciones al respecto. Hubo un poco de todo. De todo en eso. Bien, en el caso del ibuprofeno no hubo evidencias, ni hay evidencias actualmente de que el ibuprofeno pudiera ser el causante de determinadas reacciones adversas en pacientes con COVID-19. Eso fue una información que salió al principio y que fue desmentida también a través de una nota de seguridad de la Agencia Española del Medicamento. Igualmente, creo que son 8 casos en los que el paciente estaba tomando paracetamol y se ha visto que el paracetamol a lo mejor también podría estar implicado, pero que tampoco se conoce. Es información que todavía se desconoce y que por lo tanto habrá que cuando se puedan evaluar más los datos, habrá que ver cuál es el papel de estos medicamentos. Pero en principio nada hace indicar que ni el ibuprofeno ni el paracetamol, por ejemplo, tengan un papel activo en las reacciones adversas por pacientes con COVID-19. Pero siempre dicho con la máxima precaución porque son sospechas de reacciones adversas. Exacto. También nos preguntan que recientemente se ha informado que el faviparivir es el primer medicamento aprobado de forma oficial para el tratamiento de COVID-19 y no lo ha visto reflejado en el informe que has comentado. Si tienes alguna aportación al respecto. Sí, básicamente porque los datos que están recogidos son datos del 1 de marzo al 31 de mayo del 2020 y digamos que el seguimiento que hacía el Sistema Español de Farmacovigilancia era a partir de las pautas de tratamiento farmacológico que estaban aprobadas en ese momento para pacientes con COVID-19. Durante este periodo el medicamento implicado no estaba dentro de las pautas, por lo cual no se ha recogido de forma activa esta farmacovigilancia. Evidentemente ahora sí que se empezarán a recoger datos de este tratamiento. Si miramos informes de más adelante, sí. Entiendo. Nos preguntan también sobre el uso de los IECAS, si puede influir una mayor expresión de los receptores secados y facilitar así un proceso infectivo más acelerado. También estamos lo mismo. También están en evaluación porque también se han emitido varias notas de seguridad precisamente relacionado con el uso de los IECAS en paciente con COVID-19, pero creo que es demasiado pronto para poder establecer ninguna relación. Luego nos preguntan también si existe un procedimiento o institución encargada de recibir ofertas o propuestas de medicamentos de fabricantes internacionales que permitan su uso bajo la situación de emergencia, aunque no estén registrados en España en este caso. Ahí no te puedo ayudar, no. Ahí lo desconozco. Lo siento. También nos preguntan, esta tampoco es exactamente de farmacovigilancia, si hay una protección cruzada en pacientes que habían pasado la gripe A. Yo no sé si esta información... Yo creo que
todo relacionado con reacciones cruzadas, que es un tema que también ha salido varias veces. Incluso, a ver, no podemos obviar que este coronavirus no es el primer coronavirus que nos aparece en el ambiente. Es decir, hay 39, me parece que son 39 coronavirus conocidos digamos, por el ecosistema, y que muchas veces todos puede ser que hayamos sufrido alguna vez algún resfriado por coronavirus. No es el primer coronavirus, por lo que decía, no es el primer coronavirus que aparece. Y se hablaba de que también podían haber inmunidad cruzada con este tipo de infecciones por coronavirus. La verdad es que estamos en una fase muy temprana, ¿vale? Yo creo que el doctor Clotet mañana sí que os podrá responder mejor que yo. Pero sí que no deja de ser sorprendente que, a pesar de que las medidas de confinamiento y a pesar de todas las medidas que se han podido tomar, solo un 5% de la población tenga anticuerpos contra el COVID-19. Como mínimo es un dato que está allí, pero que es sorprendente. Luego nos preguntan también si pacientes tratados con antirretrovirales o hidroxicloroquina en anterioridad, si hay evidencia de que estén más protegidos frente a la COVID. No, entiendo que no tenemos no datos existe evidencia de que, de hecho un tema que se ha hablado durante todo este tiempo ha sido la profilaxis con hidroxicloroquina, que además el presidente Trump pues la puso en primera línea, y el presidente Bolsonaro también la puso en primera línea, ¿no? No está demostrado, y de hecho parece ser que la profilaxis con hidroxicloroquina no aporta un beneficio a un paciente para tener una enfermedad de menor gravedad, o sea, un COVID-19 de menor gravedad. Otra pregunta que nos hacen, la leo. Dado los efectos adversos que ha comentado el doctor y los estudios de eficacia que se conocen hasta el día de hoy, ¿podríamos decir que los medicamentos o la combinación de medicamentos acitromicina con hidroxicloroquina o lopinavir más ritonavir ya no serían un tratamiento adecuado para la próxima pandemia? Leo textualmente la pregunta, ¿eh? Yo creo que es una reflexión interesante. Es decir, yo creo que si algo hemos de aprender, y hemos de aprender rápidamente de esta pandemia, es que es a valorar los resultados y los datos que tenemos de la forma más rápida posible, precisamente para estar mucho más preparados en caso de que haya una segunda oleada de esta pandemia y podamos ofrecer garantías de tratamiento más eficaces, ¿no? De todas maneras, como hemos visto, la información viaja muy rápido, los descubrimientos viajan muy rápido. Hace 48 horas nadie hablaba de la dexametasona y ahora todo el mundo va a hablar de la dexametasona. Con lo cual, la evolución de los tratamientos, habiendo tantos estudios en marcha, va a ser muy grande, y puede ser, en este momento podríamos especular de que si hubiera una segunda oleada, a lo mejor los tratamientos serían muy distintos en esta segunda oleada que no respecto a la primera. Sí, de hecho, en esta línea que comentaba, nos preguntan también, primero se usaba ceftriaxona con hidroxicloroquina, luego se cambió a una asociación con acitromicina e hidroxicloroquina. Y claro, ¿por qué se hacen tantos cambios si por eficacia insuficiente? Yo creo que ha quedado contestada un poco con lo que ha comentado antes, pero bueno, por ir también comentando todas las preguntas que están saliendo en el chat. Básicamente porque al final lo que se intenta, o lo que se ha intentado durante esta pandemia por parte de los profesionales sanitarios y de los científicos, ha sido aprovechar la evidencia que había de otras enfermedades o de tratamientos para otras enfermedades, ponerlas en el tratamiento para el COVID-19 porque era lo mejor que teníamos. Entonces, se ha visto que combinaciones de hidroxicloroquina con acitromicina son eficaces para otras enfermedades, con lo cual se tenía que utilizarse con COVID-19 porque no habían muchas otras alternativas. Pasa lo mismo con lopinavir ritonavir, lo que os comentaba. En China fue el tratamiento absolutamente recomendado, con mejoras que evidentemente no han sido las mejores, pero bueno, alguna mejoría ha habido, y algunas reducciones de taxa de mortalidad ha habido. Con lo cual, es una pandemia que ha cogido a todo el mundo de forma casi improvisada, en la que no había tratamiento y que por lo tanto todo el arsenal terapéutico conocido es el que se tenía que volcar para este tipo de pacientes. Ha entrado ahora otra pregunta sobre si existían datos de incidencia de la enfermedad en pacientes vacunados contra la neumonía.
No tengo esta información. Bueno, yo creo que nos hemos ceñido bastante al tiempo. He intentado pasar prácticamente todas las preguntas que están llegando. Terapias con anticuerpos monoclonales hacen que la infección por COVID sea más leve. Yo creo que mañana tendremos oportunidad de profundizar más en el tema de tratamientos. Yo me quedo también con un mensaje que ha comentado el doctor Rabanal, y es la aportación que podemos hacer desde la oficina de farmacia a la hora de notificar, no solamente con esta situación que tenemos ahora, sino siempre tenemos que hacer este esfuerzo, y que nosotros también podemos aportar mucho en lo que ha comentado, ¿no? De estos pacientes que sabemos que han tenido la COVID, pues estar atentos, porque también desde la visión de oficina de farmacia sabemos muy bien qué podían estar tomando, cuál es su historial farmacoterapéutico, y creo que aquí desde la oficina de farmacia también se puede aportar mucho. Estoy comprobando a ver si ha entrado alguna pregunta. ¿Se ha visto alguna asociación de inmunosupresión frente a la COVID en pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo enfermos del lupus? Si hay alguna asociación o ha habido más incidencia de alguna reacción adversa, yo creo que no se ha comentado. No. De hecho, no. Supongo que lo dice por el tratamiento con la hidroxicloroquina. No ha habido una relación. No hay una relación. O sea, por los datos que se conocen en este momento, no. Pues yo creo que nos ha dado tiempo de poderlas hacer todas. Me parece que están todas ya. Y nada, pues agradecer una vez más la ponencia tan interesante, la revisión que nos ha ofrecido el doctor Rabanal. Recordar que hoy terminamos este primer día, pero que mañana a la misma hora, a las 4 y luego a las 5, tenemos 2 ponencias más. Mañana tendremos al doctor Clotet hablando de tratamientos y al doctor Vila hablando de test de diagnóstico. Así que os esperamos mañana. Muchas gracias a todos los que nos han podido ver vía streaming, y gracias otra vez al doctor Rabanal por aceptar la invitación. Gracias. Muchas gracias.